Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos y gracias por venir a este webinar, por estar en este webinar, el tercero que hacemos sobre hacking aquí en Divergente, en Arrow. Con nosotros está hoy, como los dos anteriores, Francisco Sanz, Paco, CTO y fundador de Security Sentinel. Paco, ¿estás por aquí? Aquí estoy. Sí, señor. Perfecto, todo preparado, ¿verdad? Correcto. Perfecto, pues era curioso porque hace un momento estaba hablando con Paco por teléfono y referente a este webinar, pues estamos hablando un poco de las modificaciones que ha habido en estos últimos meses o incluso el comienzo de año sobre todo esto de la parte del malware. Por ejemplo, ayer leí una noticia que todos los ataques de denegación de servicio de DOS pues, han dejado de funcionar, vamos, no de funcionar, sino que han parado para focalizarse en otro tipo de ataques, que ahora posteriormente lo comentará Paco. Con lo cual, pues bueno, yo creo que este webinar va a ser bastante interesante. Hemos tenido otros que en Divergente los podéis visualizar. Este vídeo, este webinar, se está grabando. Posteriormente, en Divergente los podréis visualizar. Quien no esté dado de alta en Divergente, pues bueno, yo os animo a que os deis de alta. Hay multitud de vídeos, ya no solo sobre hacking, sobre también productos del portfolio de Arrow, tanto en data center, networking en seguridad, como en cloud, ¿vale? Con lo cual, sin mucho más, Paco, te voy a dejar a ti todo el peso ya. Perfecto. ¿Vale? Sin problema. Pues muchas gracias. Buenos días. Y como ha dicho Ángel, bueno, pues soy Francisco Sanz. Soy el director técnico de la empresa de Security Sentinel y, bueno, fui el fundador también. Y en principio comentaros, soy experto en lo que es ciberseguridad, bueno, experto, o por lo menos lo intento, en lo que es ciberseguridad ofensiva, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo he basado prácticamente en lo que por ahí se decía de romper cristales en vez de ponerlos. Y bueno, pues digamos que vamos a ver hoy algo de lo que se ha estado, bueno, se ha estado luchando durante los últimos años, que es la parte de los ataques de malware. Para que os hagáis una idea, yo cuando empiezo en ciber, empiezo pues hace pues 21 años, sobre el 2099, 2000, por ahí, que empecé a jugar un poco y lo empecé a hacer con malware. Es decir, encontraba por ahí pues un servidor para transmitir información de un equipo a otro, para pasarnos archivos, y yo más o menos lo que hacía era, pues de forma maliciosa lo convertía en un troyano, ¿no? En una forma de enviar algo, oye, a ver si tienes esto para enviar y recibir, y lo que hacía era pues crear troyanos. No sé si os sonará a alguno de vosotros, otros sois muy jóvenes, pero a algunos os puede sonar un servicio que se llamaba ServU, ServU, y nosotros esto lo que hacía, eso, en este caso lo que lo convertíamos era pues en un troyano, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí es verdad que nunca se hacía para un tema dañino como se está haciendo actualmente, sino era más como pues un desplante de chulería, ¿no? Decir, mira, me he metido en tu equipo, me he metido en tu ordenador, cosas de esas que hacíamos los jóvenes hace unos añitos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, hace 20 o 21 años, cuando yo empiezo con esto. Es algo además que la gente cuando se quiere especializar en ciberseguridad, pues lo primero que hace es un máster donde se dan cosas muy genéricas, etcétera, etcétera, y hay gente que empieza por la parte de ataque para saber posteriormente cómo defender, ¿no? Que es las recomendaciones que yo doy. Si bien es cierto que sin la parte defensiva, ¿no? La parte, digamos, de saber defender, la parte atacante, pues en muchos casos pues no tendría su sentido, ¿no? Bueno, sin más vamos a empezar esta presentación. En esta presentación no voy a ser muy técnico ni muy específico, y los datos que se van a dar pues son datos de últimas encuestas que he encontrado, pero si realmente buscamos datos, en Internet hay, como siempre digo, pues 100.000 millones de datos y varían bastante dependiendo la encuesta, ¿no? Entonces, yo he cogido una que más o menos recoge lo que sería bueno, unos denominadores comunes de otras encuestas, y yo creo que me ha parecido la más real, ¿de acuerdo? Repito, aquí no quiero daros una charla técnica, os voy a dar una charla más o menos, entre comillas, de comentario y concienciación, de ver algunos de los malware que más peligro tienen actualmente, porque se oye hablar mucho de Ryuk o de WannaCry o de todos estos, pero realmente los que más, digamos, más daño han hecho, pues los vamos a ver aquí. Y finalizaré, si os parece bien, sin ninguna parte brutalmente técnica, sino simplemente como anécdota,
haremos un pequeño análisis de dos virus para que veáis, bueno, más que nada veremos conexiones externas de esos virus, ¿vale? Uno está creado por mí, es un troyano, y otro, bueno, pues es una descarga de un PHP, de una paginita que si hacías clic, pues te reenviaba a un PHP y luego se te descargaba algo en el equipo y bueno, podrían tener acceso también a él, ¿vale? Se está descargado de internet. De todas formas, repito, no va a ser nada, no os preocupéis, aunque he visto que hay mucho director técnico, mucho CISO, que técnicamente seguro que sois mucho más potentes que yo, no os preocupéis que no os voy a dar la lata en temas técnicos, sino que va a ser algo más tipo anécdota, tipo para que veamos realmente lo que puede llevar un bicho por dentro, ¿vale? Bueno, vamos a ver, pues eso, malware, que es, ya todo lo conocemos, algunos tipos de malware, que hay bastantes, pero bueno, lo hemos seleccionado entre 5 o 6, aunque realmente los que se están utilizando ahora son 1 o 2. Veremos algunos datos de interés, veremos esos malware más peligrosos por estadísticas de infección, los tipos de infección, que aquí donde el clic del cliente o del usuario suele ser lo más peligroso, veremos también que últimamente se han desarrollado otros tipos de infección bastante duros, y luego veremos esa pequeña prueba de concepto, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Malware, ya sabéis que es una contracción de malicious software, ¿no? O software malicioso. ¿Y cuál es el objetivo? Pues evidentemente es meterse en nuestros equipos, en nuestros dispositivos, evidentemente sin autorización, y las intenciones, evidentemente, vuelvo a repetir, no son nada buenas. ¿De acuerdo? Cuando se empezaron a meter los virus antiguamente, pues se hacía para destruir o para ralentizar y para fastidiar, entre comillas, pues o bien empresas, o bien personas, o bien organizaciones, etcétera, etcétera. Aquí lo que se están haciendo últimamente con los malware, sobre todo ransomware, que todo lo conocéis, es infectar para pedir posteriormente una compensación económica, ¿no? El famoso rescate. A ver, hay una cosa que siempre se preguntan en nuestros cursos, es, oye, el malware, sobre todo es en Windows, ¿no? No. Podemos tener un malware en cualquier sistema operativo. Ya no solo en Windows, sino también en Linux, en Mac, en Android, en iOS. Los había en sistemas Symbian antiguos de dispositivos móviles, los tienes en las tablets, en dispositivos IoT, aunque casi todos los dispositivos IoT pues tienen corazón Linux. O sea, quiero decir, un malware lo pueden meter en cualquier sistema operativo, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, porque tenemos muy en la cabeza que si tienes Windows nos van a zumbar, pero si tienes Mac no. Esto es totalmente contrario. Pensad además que los ciberdelincuentes atacan realmente donde más masa crítica hay. ¿Y donde más masa crítica hay? Pues evidentemente donde los fabricantes venden más. En este caso Windows pues puede vender más que Mac, o Microsoft más que Apple, pues evidentemente atacarán o tendrán su masa crítica en Microsoft, pero no nos olvidemos que hay ataques a todos los sistemas operativos. Tipos de malware. Pues bueno, acordaros que existían los gusanos, todavía existen, pero el objetivo es distinto ahora al que fue el anterior. Anteriormente, cuando salió el gusano, pues lo que se hacía era que colapsaba redes, es decir, fastidiaban organizaciones, empresas, etcétera, etcétera. El gusano es un malware que lo que se hace es que se autopropaga, pero no lo hace como en lo que son los archivos, como veremos posteriormente con el virus informático. ¿Para qué se utiliza el gusano? El gusano lo que hace es que actualmente se utiliza muy mucho para crear redes zombies, para crear botnets. Esos botnets se utilizan para muchas cosas. Antiguamente todavía se utiliza, pero no se ha centralizado tanto como hace unos años. Se utilizaba para las denegaciones de servicio distribuidas, las DDoS. ¿De acuerdo? Ahora se utiliza muy mucho para la intrusión en ransomware, o sea, para meter ransomware. ¿Vale? Pero el gusano es el que autopropaga y el que se queda con el que crea ese tipo de botnets, ¿no? Y esto es lo que actualmente se está utilizando. Luego tenemos lo que es el virus informático, y este sí su objetivo era fastidiar, era dañar el dispositivo. También se autopropaga, pero este infecta los archivos, todos los ficheros del equipo, ¿vale? Aquí, evidentemente, se necesitaría un clic del usuario. ¿De acuerdo? Estos te lo meten en un correo electrónico, te lo meten por USB y te clican, o te hacen un engañito y te mandan un SMS, etcétera, etcétera. Esto es lo que actualmente se está utilizando. Pero esto salió hace mucho en la primera década, bueno, se utilizó en los años 90
para dañar equipos y se utilizó mucho para dañar grandes compañías. La gente que creaba estos gusanos y estos virus, bueno, y otro tipo de malware, casi todos terminaban en la cárcel. Es decir, los hackers que ahora mismo trabajan en grandes empresas tipo Kevin Mitnick, Security, o empresas potentes, o incluso en organismos gubernamentales tipo NSA, pues muchos de ellos han pasado por la cárcel, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que sus comienzos fueron bastante negros o bastante del lado oscuro, aunque posteriormente pues fueron pasando a una parte más, digamos, más comercial. Esto suele pasar, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos también la parte de spyware. Esto es un malware que se utiliza para espiar y recolectar información de los dispositivos de usuarios y organizaciones. Los spyware también son parte de otros malware, como puede ser el troyano. A ver, el troyano es un malware que lo que hace es tener un control absoluto de tu dispositivo, y de aquí, bueno, pues el caballo de Troya, como se sabe, ¿no? Sabéis la historia, lo que hace es que se mete como un archivo legal que en un momento determinado lo que tiene es digamos una parte de infección dentro de un archivo, de un ejecutable o de cualquier otro macro dentro de un PDF o dentro de un Word, y lo que hace es que te mete bueno, pues un malware en tu equipo, y lo que hace es espiarte prácticamente. Puede tener el control absoluto de tu móvil, o sea, perdón, de tu dispositivo, tanto del ratón como del teclado, como de tus contactos, como de la SEL, como incluso hacerte un chat y comunicarse contigo, descargarte archivos o coger información tuya, etcétera, etcétera. Por eso el spyware está dentro del troyano, ¿de acuerdo? Luego, si nos da tiempo, veremos un ejemplito. Luego sí que tenéis algunos, seguro que lo habéis sufrido, el adware. Yo creo que esto lo hemos sufrido casi todos, sobre todo cuando le dejamos los dispositivos móviles a los niños o a otro tipo de personas de la familia que no tienen mucho control. Pues lo que hace es que esto no te fastidia el dispositivo, lo que te fastidia es a ti, porque lo que te mete es mogollón de publicidad sin ningún tipo de creer tú que le has dado ese permiso. En algunos casos, esa publicidad te puede costar, o pagas mensualmente algo que tú no has contratado, simplemente porque te has descargado algo, le has dado un clic porque sortean un iPhone último modelo y le das clic para ver si te toca, o porque eres el finalista, y realmente lo que estás es aceptando una serie de términos que son perjudiciales posteriormente para ti, ¿vale? Para mí, por ejemplo, como recolecta datos personales, también es otro tipo de spyware, ¿sí? Y por último, bueno, pues tenemos lo que es el más conocido actualmente y el que más daño está haciendo, que es el ransomware. ¿Vale? Esto lo que hace es que secuestra los archivos, los cifra, y lo que se pide posteriormente es el rescate. Ahora mismo, bueno, yo creo que día a día están saliendo ejemplos de este tipo de ataque, de ransomware. Y realmente el ransomware, sí es cierto que siempre se han utilizado troyanos o spyware solo, o keyloggers que también están metidos dentro del troyano, y ahora se meten muchos ransomware dentro del troyano también, ¿eh? O sea, primero te atacan con el troyano, posteriormente te meten el ransomware. Como pueden descargar, te pueden escalar privilegios, ser administradores posteriormente, te pueden descargar un ransomware después de haberte espiado, y ver qué parte de la empresa es más dañina meterle el ransomware, ¿vale? A veces no es muy conveniente invadir todos los archivos, sino un servidor específico, que suele ser el de los datos. Ahora también lo que se hace, aparte de pedir el rescate, antiguamente lo que te decían era o me pagas o te borro los archivos, ¿vale? O no te los descifro en la vida. Ahora lo que hacen es que o me pagas o tus datos los publico, ¿vale? Entonces aquí ya empiezan a jugar con que le tienes que pagar el rescate, y si no pagas el rescate vas a tener que pagar una multa que te van a vender todo el tema de leyes de protección de datos. Esto es otro tipo de extorsión que suelen hacer a las empresas, aparte del daño reputacional que te puede hacer ese mismo ataque. Es decir, no me pagas el rescate, muy bien. No te lo pago porque tengo copias de seguridad. Perfecto. Aunque tengas copias de seguridad, yo ahora ya tengo tus datos. Si no me pagas el rescate, publico tus datos. Y eso ya te va a hacer un daño económico porque te van a multar, ¿de acuerdo? Aparte de que tus clientes, cuando vean sus datos publicados, van a decir: yo con este proveedor no vuelvo a trabajar. Es decir, ya es un daño multiplicado por 3. Bueno. Os voy a dar una serie de datitos de interés, pero vuelvo a repetir, estos datos, verlos en generalidad, porque a lo mejor en vez de, yo pongo más de un 60 y puede ser un 62,38 real,
pero yo os pongo datos un poco más genéricos, ¿vale? Lo que quiero que os quedéis con las cantidades, más o menos. Bueno, pues en una encuesta que se hizo en Estados Unidos, realmente son varias encuestas que las hemos juntado nosotros, hemos sacado unos denominadores comunes. Se dice que más del 60% de las empresas en el 2020 sufrió un ataque de ransomware. Siempre conocido, es decir, que la empresa se hubiese dado cuenta, pero recordad que estos datos son la punta del iceberg, ¿vale? Todas las empresas que no saben que han sido atacadas y que posiblemente tengan algún bicho en su interior, nunca lo van a saber y no aparecerán nunca en estas encuestas. Pero, bueno, son datos de la punta del iceberg que también asustan, ¿de acuerdo? Bueno, del 2019 al 2020 se cree que ha crecido un 20% el ransomware. Yo entiendo que más, porque vuelvo a decir que hay empresas, organizaciones y personas que no saben que han sido atacadas. En esta misma encuesta nos decían que el 19% de las empresas atacadas pagaron el rescate y el 24% de las mismas no siguieron con su normalidad laboral en una semana. ¿De acuerdo? Es decir, que tardaron más de una semana en corregir esos fallos que tuvieron por el ataque de ransomware. Con esto quiero meter una pequeña puñaladita, ¿no? a la parte de ver la ciberseguridad como un gasto y no como una inversión. Esto siempre lo estoy diciendo en todos los webinars que estoy haciendo. Es decir, todavía estamos con la mentalidad antigua de que la ciberseguridad es un gasto. Lo que es el gasto es que te ataquen y tengamos problemas en más de una semana de continuidad laboral. ¿De acuerdo? Si es más tiempo, peor todavía. Para eso se puede calcular lo que es el ROSI, ¿no? que se calcula incluso lo que un ataque te puede llegar a dañar. Y siempre ese ataque va a ser superior al gasto anual en ciberseguridad que puedas meter. Aquí Ángel seguramente, que posteriormente me va a dar la razón, porque además en Arrow hay bastantes herramientas de ciberseguridad, como conoceréis, y son necesarias realmente para el trabajo diario de cualquier organización, por muy pequeña que sea. Bueno, del 29% que pagó el rescate, el 75% recuperó los datos, pero hay un 25% que no. Esto es un grave problema. Y esto os comentaré posteriormente el porqué, pero es por un mal uso del ransomware. Es decir, el ciberdelincuente, en este caso, no ha sabido utilizar bien lo que sería la recuperación de los datos y los ha perdido. O los ha borrado o se los ha cargado, por no saber utilizar correctamente esto. ¿De acuerdo? Es decir, ahora mismo lo que se está haciendo, y lo veremos posteriormente, es una cosa que se llama el RAS, o sea, el Ransomware as a Service, que es que se están ofreciendo servicios de ransomware a delincuentes o a organizaciones delictivas para que o bien le venden el ransomware, estos delincuentes tienen una pequeña formación de cómo hacerlo y 1 millón de datos, por ejemplo, y lo que hacen es que infectan a una serie de empresas que han clicado y no son expertos en ciberseguridad estos ciberdelincuentes. No es el famoso hacker que te hace algo y luego te cifra y luego te lo descifra. No. De hecho, a los ciberdelincuentes profesionales en ciberseguridad o expertos en ciberseguridad no les interesa que se pierdan ese 25%, porque realmente el ransomware para ellos es un servicio que tienen que descifrar, porque si no, si sabes que cuando te han infectado luego no te van a devolver tus datos. Otra cosa es que los tengan por ahí. No te van a devolver tus datos, tú nunca pagarías el rescate, ¿de acuerdo? Y perderían ese 75% de gente que invirtió, entre comillas, en recuperar sus datos, ¿vale? Entonces, al ciberdelincuente experto, bueno, y al no experto también, les interesa no perder esos datos o que no se descifren, ¿vale? Pero vuelvo a lo mismo. Hay organizaciones delictivas que al comprar esos ransomware no las saben manejar correctamente y puede pasar lo que ha pasado aquí, ¿vale? El 41% de las empresas restantes a ese tanto por ciento que no pagaron usaron copias de seguridad, es decir, no pagaron porque tenían copias de seguridad, ¿de acuerdo? Y de ese 41%, el 80% hacía copias al día. El otro 20% no. Las hacían semanales, mensuales. Imaginaros una empresa que factura 100 millones de euros si no hace las copias de seguridad al día y pierde una semana de trabajo. Fijaros lo que sería parte administrativa, parte de gestión, parte de facturación, etcétera, etcétera. O sea, sería un bloqueo brutal de una empresa, ¿vale? Y luego lo que nos olvidemos, que las que tienen copias de seguridad no te evita que pueda ser extorsionado diciéndote, me da igual que tengas la copia de seguridad, voy a publicar tus datos si no me pagas.
¿De acuerdo? Entonces, por eso es interesante, aparte de tener ese backup on time, si lo queréis tener al minuto, o backups al día, es tener un grado de ciberseguridad mucho más potente. ¿De acuerdo? Esos detectores de intrusos, esos bloqueadores, esas monitorizaciones, esos firewall bien configurados y bien potentes dependiendo de la infraestructura de cada empresa. No nos vayamos a un firewall pequeño, por ejemplo, si nuestra empresa es inmensa, por ahorrar dinero. No, no, no. Tendremos que tener el firewall adecuado a nuestra red. ¿De acuerdo? No a nuestra parte, no a nuestra inversión económica. ¿Vale? Bueno, lo que os comentaba, se ha comenzado con el ransomware as a service y esto lo que se está vendiendo, pues lo que os decía, se vende el producto por un importe específico y con actualizaciones. Y también se está vendiendo lo que sería el servicio de, oye, yo soy el ciberdelincuente específico y el experto, te vendo mi servicio, tú pones los datos y yo me llevo un tanto por ciento de lo que se infecte. ¿De acuerdo? En este caso, ¿por qué se llegó a la segunda parte del ransomware as a service a que el ciberdelincuente experto haga esto? Porque se perdía, como hemos visto, los datos si no se sabía manejar bien el ransomware. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a lo que son los ransomware más peligrosos. Aquí nosotros en los últimos ataques se ha visto el Ryuk, se ha visto tal, se ha visto el WannaCry famosísimo. Bueno, eso evidentemente son ransomware y hay, ¿cómo se dice esto? Hay actualizaciones, modificaciones. Hay una gran cantidad de versiones distintas de distintos software. Unas son mejoradas y otras pues son suficientes como para atacar un segmento de organizaciones que tienen una vulnerabilidad específica. Las que yo os voy a dar son las más peligrosas por el grado de infección que tuvieron el año pasado, ¿vale? Bueno, el primero, seguro que os sonarán algunas, pero hay otras que seguramente no. La más peligrosa en base a lo que se infectó fue Mace, o más conocido un ransomware llamado Chacha, ¿vale? Esto roba los datos antes de cifrarlos, ¿vale? Luego los cifra, piden el rescate, pero como han robado los datos anteriormente a cifrarlos, lo que posteriormente hacen la amenaza de o me pagas aunque tengas copia de seguridad o publico tus datos. ¿Vale? El año pasado fue el 33% de los ataques conocidos. Es un ransomware con un alto grado de infección. Luego tenemos el Conti o IOCP. ¿Vale? Aquí los ciberdelincuentes, que son muy cachondos, ofrecen ayuda a la empresa para descifrar y tapar el agujero por donde entraron. Es decir, yo te ataco, te digo, mándame el rescate. Luego te ayudo a descifrarlo, como hacen todos, pero además te digo por dónde hemos entrado. O sea, encima son tu empresa de ciberseguridad, tu departamento de ciberseguridad. Esto fue el 13% de los ataques del año pasado. Es decir, ahora el ciberdelincuente ya no se dedica a fastidiarte. El ciberdelincuente, además, tiene ya hasta un negocio montado con su víctima. Luego tenemos Revil o Sodinokibi. ¿Vale? Esto es, se ha atacado a muchísimas organizaciones empresariales multinacionales en Asia, muchísimo en China, muchísimo en Japón y en India, y aquí fue un 11% de los ataques del año pasado. ¿Vale? O sea, esto es muy dirigido a empresas muy potentes. ¿Vale? Luego tenemos Netwalker, o este seguramente más conocido como Mail2, este sí seguro que lo conocéis, y este, por ejemplo, este es el que se le vende a los estafadores no expertos. Es decir, lo que se hace es, oye, yo te vendo esto y en vez de pagarme 1 millón de euros por este ransomware, lo que te digo es, yo te lo vendo, tú infectas y sacas 20 millones de dólares, yo me quedo con un porcentaje. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, en el 2020 se hicieron con comisiones de más de 28 millones de dólares. El año pasado infectaron a un 10% de los ataques conocidos. ¿Vale? Seguramente los más peligrosos no los conoceremos por no tener datos reales. Esto hay que recordar que es la punta del iceberg. Y luego tenemos el Doppelpaymer. Esto no solo ataca a grandes empresas, que también ataca a organismos gubernamentales. De hecho, en España se ha vivido alguno de estos. ¿Vale? A Inglaterra, Alemania, acordaros un ataque brutal que se hizo a Alemania, o un ataque que se ha hecho últimamente en España al SEPE, se ha dicho que era Ryuk, que era otro, sí, pero a través de un ransomware, digamos, que es Doppelpaymer, de ahí salieron su pequeño ransomware, por decirlo de alguna forma muy, muy, muy básica. Estos fueron el 9% de los ataques del 2020. Como os vais a quedar con la presentación y con el vídeo, sí es interesante que os quedéis con estos nombres, porque no son los que más salen en los periódicos y en grandes comunicados, pero sí realmente son los que más han conseguido éxito en sus ataques en el año pasado. ¿Vale? Bueno, tipos de infección.
Pues hombre, aquí siempre nos tenemos que ir a culpar a alguien, ¿de acuerdo? Si es cierto que la persona es el eslabón más débil, que cuando te mandan un correo con un envío de correos a una empresa, oye, que tenéis que recoger este envío y tal y que cual, y va a un departamento específico y clicas, porque, coño, ¿quién ha pedido esto? Y clicas y te meten pues un ransomware interesante, pues aquí vamos a ver que hay otra serie de protocolos que están entrando también últimamente y que son bastante vulnerables, ¿vale? Y esto ya no es por culpa, a ver, siempre es por culpa del humano, pero son por culpas de temas más técnicos. Últimamente se está metiendo por un protocolo, por el RDP vulnerable. Ayer o antes de ayer vi un Twitter de de una serie de documentación que ha salido de RDP del protocolo vulnerable, un puerto muy específico donde se hacen búsquedas muy automatizadas con buscadores o con escáneres rápidos a nivel de redes mundiales, ¿vale? Como puede ser un ZMAP o buscarlo en Sodan o en Xing o alguno de estos, ¿vale? Aquí es el escritorio, el puerto 33889 de toda la vida, o 338, ya no me acuerdo, 33889 me parece que es. El escritorio remoto de toda la vida, el que nos conectamos desde casa para el teletrabajo. Pues se han encontrado versiones vulnerables donde aquí están entrando últimamente. Aquí tenemos el Ryuk, por ejemplo, el Revil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, ojo, es por un protocolo específico, no es por un fallo humano porque no ha actualizado bien sus servicios o no pone las medidas, digamos, defensivas necesarias. Yo he visto, hemos auditado en bastantes empresas desde que empezó el COVID por el tema del teletrabajo y una gran cantidad de ellas se meten por escritorio remoto todavía al servidor, es decir, no se meten por VPN ni por virtualización ni nada, ni por VDI, no, se meten por el escritorio remoto desde un ordenador de su casa, tienen su usuario y contraseña y la IP y se conectan, ¿vale? Y esto es bastante peligroso. Luego tenemos vulnerabilidades de software y no solo los exploits 0-day, es decir, estos que salen un exploit que todavía no ha sido publicado y que ha sido vendido. Sabéis que los 0-days se fabrican, ¿vale? Se ofrecen y se venden y posteriormente, cuando pasa un tiempo, se sueltan, ¿vale? Gratuitamente por ahí. Cuando ya no hay o cuando hay muchos parcheos, se sueltan, ¿vale? ¿Estos dónde suele pasar? Pues en software obsoleto, software no parcheado, software vulnerable y conocido, ¿vale? No solo tiene que ser obsoleto, hay muchos software actualizados que salen ya con taras y si no se parchea, pues tenemos el peligro de que haya una infección por software. Luego en cadenas de suministro, es decir, si yo tengo un objetivo que es X y este objetivo X tiene un proveedor que se llama Y y unos clientes que se llaman Z, A, B y C, yo en vez de atacar a X voy a atacar al proveedor o a los clientes del objetivo y posteriormente iré hacia mi cliente, hacia el objetivo real que es el que quiero infectar por algún motivo, ¿vale? Esos son ataques muy dirigidos, pero funcionan así. Y luego los famosos archivos maliciosos. Estos son macros que se te meten en correos o correos electrónicos con enlace a algunas páginas con una descarga específica o se nos quedan con algún tipo de usuario y contraseña de algo y posteriormente nos atacan, etcétera, etcétera, ¿vale? O bien que nos atacan físicamente, que nos vamos al servicio, nos vamos a comer, dejamos el ordenador sin bloquear, que esto lo hace gran cantidad de trabajadores de una empresa, y viene alguien, un amigo tuyo, con un USB, te mete un troyanito con la firma sacada de tu antivirus, es decir, para que tu antivirus específico no lo detecte y te ha metido un bichito porque le caes bien o porque quiere hacerle algo que no debe, ¿de acuerdo? En el próximo webinar hablaremos de Red Team. Esos ataques físicos nosotros los hemos realizado a empresas que nos han contratado, evidentemente, y sin ser trabajadores de la empresa hemos entrado incluso en CPDs y en ordenadores y hemos metido bichos, es decir, gente que no trabaja en la misma empresa, evidentemente siempre hay unos horarios de ataque, pero gente externa a la empresa, hemos llegado a tener opciones y infectar equipos, ¿vale? Eso lo hablaremos posteriormente en el siguiente webinar de Arrow, ¿vale? De Divergente. Bueno, pues estos tipos de infección. Hay muchos más tipos de infección. Esto ya depende de la creatividad del ciberdelincuente, ¿vale? Pero es evidente que estos son los que más han explotado últimamente. A mí los que más miedo me dan son los protocolos vulnerables y los software vulnerables, ¿vale? El archivo malicioso depende de la concienciación del humano, pero que el software sea vulnerable por obsoleto, porque o no está parcheado o porque el RDP es una versión antigua del protocolo, etcétera, etcétera, también es un fallo humano. En este caso es un fallo defensivo de la empresa, ¿vale? Pero es un fallo humano. Bueno,
Vamos a pasar a la prueba de concepto. Si quieres, Ángel, mientras yo cambio de pantallita, te dejo. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que está siendo bastante interesante la ponencia, como siempre. Recordaros en este caso que, bueno, que esta sesión está siendo grabada y que posteriormente lo podréis ver en Divergente. Os pongo en el chat, de todas formas, la URL para que podáis acceder. De manera sencilla, simplemente os tenéis que registrar de manera gratuita, esto es de lógica. Es una comunidad que tiene Arrow para preventas, hay parte un poco más comercial, en otros casos hay vídeos más técnicos, videotutoriales y demás, y de todo el portfolio de Arrow, tanto data center, seguridad como cloud. En muchas de las cosas que está comentando hoy Paco, pues tenemos soluciones para proteger a nuestros clientes de este tipo de ataques, ¿vale? Ya sabemos que la seguridad 100%, que seguramente Paco lo diga, no existe, ¿vale? Pero sí acercarnos lo máximo posible. Y en este caso, pues tenéis vídeos explicativos y videotutoriales, pues intentando solventar estas problemáticas, ¿vale? Con lo cual yo os animo a que os registréis y, bueno, este vídeo pues será también subido ahí. Perfecto, Paco. Pues cuando quieras puedes empezar la POC. Fenomenal. Vale, bueno, os voy a hacer un par de ejemplitos. Lo único que quiero que veáis es, bueno, seguro que algunos de vosotros ya conoceréis bastante bien pues temas de malware, pero aquí lo que quiero es mostraros cómo detectarlo y cómo un ciberdelincuente puede llegar a trabajar, ¿vale? Yo aquí tengo un software muy antiguo, pero muy útil todavía, que es CyberGate. Esto es un creador de troyano, es un troyano, realmente. Esto evidentemente es una máquina virtual donde yo tengo todo esto, ¿vale? Y yo aquí tengo una infección, ¿vale? Yo a esta persona le he mandado un archivo, este archivo es un archivo malicioso, ha clicado y yo ya tengo aquí, pues, a alguien que se ha metido, ¿vale? Voy a ver si puedo maximizar para que lo veamos mejor. Bueno, fijaros que yo, si os venís aquí abajo un poquito, pues podemos ver que puedo tener un límite de conexiones, en este caso de 200. Es decir, puedo tener a 200 personas infectadas, ¿vale? Aquí lo que me dice, bueno, pues que la persona infectada, en este caso soy yo, es este mismo equipo, o sea, es una autoinfección, es de España, el identificativo, el nombre del troyano es este. Me habla de la WAN y de la LAN. En la WAN, evidentemente, como estoy en virtual, es 127.0.0.1 y bueno, es el localhost. Aquí me habla del ordenador y del usuario. Me dice que si tiene webcam, me dice que no. Si tuviese webcam, yo podría descargar unos drivers y encender la cámara web del objetivo. De hecho, esto lo he hecho. O sea, lo he hecho con pruebas, con clientes y realmente, aunque se les enciende la lucecita, ellos miran a la cámara, pues se ha encendido la lucecita y no le dan mayor importancia, ¿de acuerdo? Aquí nos dice el sistema operativo, pues Windows 7, Home Basic, la CPU, la RAM que tiene, si tiene un antivirus, en este caso no lo ha encontrado, ¿vale? Realmente lo tiene, pero no lo ha encontrado. Y aquí nos dice la conexión por el puerto 9876, ¿vale? Bueno, si yo me voy aquí y clico botón derecho, yo tengo aquí una serie de información, por ejemplo, el File Manager, si le doy, yo aquí tengo información, pues, de lo que sería el C, el disco duro. Yo tengo aquí, pues, archivos de programa, tal. Aquí podría hacer unas búsquedas, pues, manuales con, como si fuese Microsoft, sin ningún tipo de problema, ¿vale? También la puedo hacer manualmente, que luego lo veremos. Pero yo puedo tener también aquí, fijaros, la lista de Windows. Voy a refrescar. En el momento que refresque, porque aquí me dice todo lo que está funcionando. Me dice aquí los settings, lo del equipo, o sea, todo lo que sería la configuración del equipo. Esto es lo que es un troyano, esto es lo que el ciberdelincuente ve, ¿de acuerdo? Procesos, y yo lo doy a refrescar, porque me va a decir la serie de procesos que están aquí funcionando, los programas instalados, lo voy a refrescar, pues todos los programas instalados, etcétera, 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 ¿vale? Esto es, pues, una herramienta más de este troyano. Yo, por ejemplo, si me voy a herramientas remotas, yo puedo capturar el escritorio remoto, ¿vale? En este caso, el escritorio remoto me va a hacer una visualización sobre esta pantalla, con lo cual va a ser un espejo infinito, ¿vale? Pero esto es como si estuviese visualizando la pantalla o el escritorio de la víctima, ¿vale? Aquí lo que se está es, fijaros, haciendo una pantalla sobre pantalla, entonces será espejo infinito. Si yo le doy a clic en mouse y en keyboard, yo ahora mismo tengo control del objetivo tanto en teclado como el ratón, ¿vale? En este caso, como soy yo, pues sin problema. Me voy de aquí. Eso sería el escritorio remoto. Es decir, yo puedo ver exactamente todos los movimientos de la víctima.
Pero también me puedo ir, por ejemplo, a la webcam, a capturar webcam si tuviese, o a audio si tuviese también audio, o keylogger. Esto es interesante. El keylogger, por ejemplo, si yo me voy aquí, WordPad. Yo, por ejemplo, aquí escribo pas del banco, 1, 2, 3, 4, password. Esta es la contraseña, una contraseña muy segura y además, hola, ¿qué tal? Pero yo a lo que voy a hacer aquí es, no voy a grabar nada. Guardar, no guardar. Le doy a descargar y fijaros que me lo ha cogido, ¿vale? Hola, pas del banco, 1, 2, 3, 4, password. Es decir, no necesito en este caso grabar nada. Es decir, simplemente con haber escrito algo y luego borrarlo, ya se me hubiese quedado aquí en el keylogger, ¿vale? Bueno, pues esto es otra de las opciones. También podemos irnos a lo que sería, pues, bueno, aquí lo que podemos es descargarle archivos, meterle archivos, o meterme en lo que sería, en este caso, el 2 o la shell. Pues ahora estaría dentro de mi máquina víctima, ¿vale? Y desde aquí podría hacer lo que me diese la gana también. O sea, lo tengo por ventanitas tipo Microsoft y lo tengo también por shell si nos gusta más. También tengo un chat. Es decir, esto ya, imaginaros que yo tengo troyanizado algún equipo vuestro, ¿vale? Y yo lo que digo es, esta es mi máquina víctima, le voy a decir, pues, hola, te voy a cifrar todo o me pagas. Y le doy a enviar y esta es la pantallita, fijaros, esta es la pantallita que recibiría la víctima. Como yo me estoy autoinfectando, me sale a mí, ¿vale? Hola, te voy a cifrar todo o me pagas. Y él, pues te puede responder, no pago, ¿vale? Responde y a mí me llegaría la respuesta de la persona infectada en este caso, ¿vale? Bueno, esto es lo que sería un troyano en toda regla. Más extras por ahí, bueno, tenemos también pues temas de fastidios, es decir, puedo reiniciar el equipo, puedo desconectar, bueno, puedo hacer un montón de cosas, ¿vale? Pero en este caso, simplemente para que vieseis cómo sería o cómo es el funcionamiento de un troyano antiguo que todavía funciona. Todavía funciona porque nosotros lo utilizamos en pruebas de concepto y en auditorías de empresas, ¿vale? Ahora lo que me gustaría mostraros es, bueno, aquí tenemos un archivo malicioso que es noip.exe, lo he llamado así, y otro que es poc.exe. Este lo he descargado de internet, tenía otro nombre, yo le he hecho alguna modificación, y este POC lo he creado yo con CyberGate, ¿vale? O sea, es un troyano como el que acabamos de ver. Si yo me voy, yo esto, el noip en este caso, lo he subido a una paginita que se llama Hybrid Analysis y lo he subido para que me lo analizase. Entonces me dice que el nombre del archivo, yo lo he llamado no IP, pero que el nombre del archivo real es win33.exe. ¿De acuerdo? Me dice que es malicioso, ¿vale? A un 93% de antivirus detectados, o sea que tiene bastantes troyanitos. Ha hecho un análisis por aquí, esto tenemos que pagar, bueno, como es gratuita, simplemente para que podáis observar el tema. Aquí tenemos MetaDefender, podemos ver los detalles de los antivirus que lo han capturado. Fijaros, aquí hay uno que es Quick Heal que no lo ha capturado, con lo cual yo no lo conozco, pero no lo compréis. Luego tenemos Virus Total, que también lo ha detectado en el 84%, menos que MetaDefender. MetaDefender es más potente. Y aquí lo que nos conectaría pues, a Virus Total y nos diría los antivirus que lo ha detectado. Bueno, en este caso va a tardar un poquito porque estoy en virtual. Si no, bueno, lo que vemos es que nos detecta un 84%, menos que MetaDefender, ¿vale? Bueno, luego cuando salga os lo pongo, si sale. Y luego aquí nos ha sacado más estudios. Fijaros que lo detecta como el nombre de Win33 en el 2019, pero en el 2016 uno muy parecido se llamaba Dexter.exe, que también lo detectó y bueno, es la misma fecha. Se habrían hecho dos o tres escaneos en ese caso. Pero fijaros que aquí nos dice que hay indicadores de 5 maliciosos, 4 sospechosos y 1 informativo, que hay una red que está en Rusia, esta es la bandera rusa, y esta imagen sería la que el sandbox, aquí lo mete en un sandbox y lo que hace es un análisis del bicho, ¿vale? Fijaros, si nos vamos nosotros a ver los detalles, aquí nos dice, pues, que hay una serie de riesgos. Fijaros aquí que en el resumen nos ha sacado lo más peligroso y nos dice que hay una de esta de red, ¿cómo se dice?
Bueno, una visualización de red no es así, no sé cómo explicarlo esto, pero aquí lo que dice es que hay un contacto con un host externo. Si vemos detalles, fijaros, nos da una IP, nos dice que puerto 80 y que pertenece esa IP a la Federación Rusa. ¿De acuerdo? Entonces, sin duda, esto es alguien que nos ha enviado un enlace, se ha clicado y veremos posteriormente qué es lo que nos descarga. Pero ya tenemos la IP de la víctima, perdón, de la víctima no, del atacante. ¿Vale? Este es el que nos está atacando, esta IP. Si yo me voy a esta IP, por cierto, por el puerto 80, fijaros que aquí está deshabilitado. Me dice, bienvenido, tal, estaremos pronto. Muy bien. Evidentemente, cuando te atacan desde un dominio, desde un hosting, desde una IP, etcétera, etcétera, esto dura 2 horas. A las 2 horas se van de allí. Bueno, virus total no nos ha salido nada, lo dejo aquí. Fallo de conexión. Bueno, pues ahí fijaros que tenemos el problema de red, ¿vale? Que ya tenemos una red detectada. Si nos vamos al análisis más en profundidad, no me voy a ir mucho a daros el coñazo. Simplemente voy a que veáis algunas cosas que son bastante interesantes. Bueno, aquí nos dice la IP, nos lo saca aquí también, ¿vale? Nos habla también de algunos archivos, detalles de archivos que pueden ser sospechosos. Aquí, en el sandbox, fijaros que cuando se clica en ese enlace o cuando se descarga ese enlace nos aparecería una pantalla similar a esta. Algo raro, ¿vale? Bueno. Aquí viene una parte más interesante. Fijaros que tenemos una serie de objetos que ha importado, pero si nos venimos aquí abajo, los archivos que importa, pues si nos vamos son librerías, aquí nos dice pues get username para conseguir el nombre de usuario, aquí nos permite abrir procesos de token, cerrar registros o crearlos, ¿vale? En el kernel nos dice que puede copiar archivos, que puede crear directorios, eventos, crear archivos, ¿vale? Aquí nos vamos a uno interesante, Shell, y fijaros que es una librería donde si nos vamos aquí, vale, vamos a ver, fijaros, aquí nos dice que lo puede meter en el registro, en la parte de lo que sería Microsoft Windows. Esto es el registro del equipo donde se mete aquí para hacerlo persistente, ¿vale? Y aquí fijaros lo que nos da en la shell. Nos da una dirección que esta se tendría que sumar, si lo copiamos y lo metemos aquí. Esto es lo que sería el clic que haría el cliente y se descargaría un archivo que se llama gateway.php, que en este caso sería una shell reversa, ¿vale? Si yo me voy aquí ahora, pues, bueno, me dice no encontrado. Ya sabemos, esto rápidamente lo quitan de en medio, ¿vale? Entonces, esto, sin irnos mucho más en profundidad, esto es lo que sería un análisis de un archivo sospechoso. El problema es que no nos demos cuenta o que no veamos el archivo sospechoso, ¿vale? Es decir, que nos lo hayan colado y que no sepamos ni dónde está, ¿vale? Bueno, pues esto sería un análisis online, por decirlo de alguna forma. Pero para hacer un análisis, digamos, de una aplicación que creamos sospechosa y lo que queremos hacer nosotros, aquí tenemos un virus que he creado yo, un troyano en este caso. Yo me voy a ir aquí a un falsificador de red, ahora os explico. Voy a quitarme conexión, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a desactivar lo que sería mi conexión a internet, ¿vale? Vale, ahora mismo ya no tengo conexión a internet, ¿veis? Pues voy a hacer funcionar esta herramienta. Esta herramienta la tengo que ejecutar como administrador. ¿Y qué es lo que me va a hacer esta herramienta? Bueno, es una herramienta que lo que me hace es que falsifica, como si el equipo estuviese escuchando, pues tráfico en el puerto 80, SSL en el 443, 8443, etcétera, etcétera. Podemos meter más los que queramos. En el 31337, esto, por ejemplo, el 31337 es una puerta trasera, pero que también puede haber tráfico, etcétera, etcétera. En el 53, falsificando DNS, pero realmente yo no estoy saliendo al exterior, ¿vale? ¿Por qué no estoy saliendo al exterior? Porque yo tengo un archivo sospechoso, acabo de cortar comunicación con cualquier otro equipo y voy a analizar este archivo sospechoso. Vale, perdón, este no era, este. Si yo le doy a ejecutar como administrador, ¿vale? Alguien me lo ha metido, fijaros lo que me dice. Está intentando salir al exterior por el puerto 9999, un puerto raro, y la dirección
el destino es la 192.168.24.130, que se conectaría hacia nosotros. Es decir, lo que yo haría aquí es la conexión que hemos visto antes del troyano desde este equipo hacia una dirección exterior, en este caso esta. ¿Vale? Esto es otra dirección interna, pero pudiera ser otra dirección o un servidor externo. ¿Vale? Esto es otra forma de visualizar hacia dónde está nuestro atacante o dónde está nuestro atacante. ¿Vale? Bueno, estos son ejemplos de virus muy sencillitos, que si encontramos algún archivo malicioso podemos hacer un análisis tanto estático como dinámico. Nosotros lo hemos visto aquí un poco dinámico, simplemente para saber qué conexiones externas podría tener. ¿De acuerdo? Bueno, pues no os molesto más. Por mi parte esto es todo. Espero que os haya gustado y perdonad porque me he extendido un poquitín, pero siempre con las pruebas de concepto se me va un poquito la cabeza. Bueno, Bueno, no te preocupes, Paco. muchas gracias a todos. No sé si ¿Tenéis alguna alguno pregunta? tiene alguna pregunta. Yo mientras lanzo alguna pregunta, agradecerte como siempre, Paco, tu presentación. Muy interesante como siempre. De hecho, estas herramientas entiendo que las utilicéis vosotros a la hora de hacer ataques en empresas que se os autorizan y demás. Lógicamente, tiene que existir un documento Sí, sí. de Claro, que se claro. os permita hacer este tipo de cosas, Sí, entiendo. sí, sí, sí. Además, nosotros cuando hacemos estas pruebas, primero tienes que saltarte el antivirus que tenga la empresa. Te saltas el antivirus, pero el firewall tiene que funcionar. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con esto es ver si estas herramientas, el firewall, está bien configurado, si los IDS pueden funcionar o los IPS, y si luego el antivirus de cada equipo te funciona, ¿vale? Aparte del Windows Defender, que también te echa una manilla. Pero son pruebas totalmente controladas y nunca persistentes. O sea, si fuese persistente se te quedaría en el registro, nosotros nunca lo hacemos persistente. Pero si bien es cierto que también hacemos análisis de los antivirus, es decir, esto mismo que lo hacemos para atacar, si alguien nos dice yo tengo el antivirus X, ¿me podrías mirar si me lo puedes saltar? Es una, digamos, una forma de ver si su antivirus es seguro o no. ¿Vale? También lo hacemos al revés, por decirlo de alguna manera. Hacemos un análisis completo, a la vez que hacemos análisis también de archivos sospechosos. Y luego que es curioso que son herramientas un tanto antiguas, como decías, pero que siguen funcionando hoy por hoy. Claro, Que la gente claro. no termina de parchear los equipos. Bueno, esto yo creo que todos los que estamos aquí, al final lo vivimos en nuestros clientes, ¿no? Que quieren mucha seguridad y demás, y cuando nos ponemos a hacer visualización de lo que tienen en la red, simplemente para un NAC o cualquier otra herramienta de visualización de lo que el cliente tiene en la red, y hacemos un Nmap o algo por el estilo, eh, pues vemos que hay muchos equipos que son vulnerables a este tipo de ataques muy antiguos, hoy por hoy. Claro, piensa también una cosa. Nosotros hacemos, los bichitos los hacemos en 32 bits, porque si los haces en 64 y atacas una máquina de 32 nunca te funcionará, pero al revés siempre. O sea, de Ujú. 32, ahora casi todo es 64, te lo va a coger siempre, a lo mejor te da algún tipo de error, pero a nosotros nos da igual. Ya le hemos inyectado, o sea, ya le hemos metido algo. ¿De acuerdo? O sea, que por Perfecto. eso se utilizan herramientas antiguas, porque sí, son detectables, pero nosotros lo que hacemos a través de ingeniería inversa, digamos, saltarnos esos antivirus pues a través de editores hexadecimales, etcétera, etcétera. Perfecto, pues no sé si alguno tiene alguna pregunta, se puede quitar el mute del micrófono y comentárselo a Paco o escribirlo por el chat. Yo os recuerdo, como siempre, ya os he trillado bastante, pero bueno, para comentarlo y recordarlo, se está grabando y esto posteriormente será visto en Divergente, por si alguno pues ha entrado después, oye, pues me interesaba la primera parte, bueno, pues simplemente que recordéis que en Divergente lo tendréis, además de llevaros premios cuando registréis y veáis vídeos, ¿vale? Participéis en la comunidad que os podéis llevar premios. Creo que uno de ellos es hasta un portátil, sin sorteo, simplemente por participar con la comunidad. Pues bueno, pues ahí tenéis los vídeos de Paco, creo que este ya es el tercero, nos queda el cuarto que como comentaba Paco es referente a la parte de Red Team y posteriormente seguramente tengamos más. Mira Paco, tienes una pregunta en el chat. ¿Cuál es el nombre de la aplicación para probar las infecciones? Eh, Decir algo me comenta, de pero la no aplicación, queda, entiendo la online. entiendo que sí. A ver, os lo pongo aquí. ¿Dónde has subido el ficherito para verificar que Sí, era se malicioso y llama lo que hacía? Free Automate Malware Analysis Service o en la página es hybrid-medioanalysis.com. Vale. Lo tenéis aquí arriba. Está compartida la pantalla, por si queréis ver. Sí, pero no se ve la URL. No, Vale, espérate, no te sé. lo marco. Vale, David, ¿eso te vale? Aquí. Esa. Entiendo que es esta, ¿no, David?
Vale, perfecto, era esa. Fenomenal. Nada, a ti, David, y a ti, Paco, por todo. Vale, chicos, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues mi correo lo tenéis disponible para lo que queráis. angel.deleencarnacion@arrow.com. Yo soy el manager de la parte de preventa de seguridad, junto con mi compañero Jorge Peral. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición para cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Si no hay más preguntas, pues lo damos aquí por finalizado. Muchas gracias, Paco. Espero verte en la siguiente y aunque bueno, normalmente solemos hablar tú y yo de vez en cuando. Y nada, lo Perfecto. dicho, espero veros en Divergente. Muchas gracias a Gracias a todos. vosotros. Gracias, Ángel. Hasta luego.